Hermanos, muy buenos días. Les damos gracias a nuestro Señor porque esta mañana nos ha permitido poder levantarnos y dar las gracias a nuestro Padre Celestial. Qué bueno es, ¿verdad? Traer, hermano, a nuestra vida, que Dios nos ayude, que Dios ministre siempre en nuestro corazón, que siempre nos impulse a buscarlo, siempre nos impulse a estar con Él, que siempre nos impulse a hacer lo agradable delante de sus ojos. Bueno es nuestro Padre Celestial, que todas las mañanas el único interés que tiene Él sobre nosotros es que volvamos nuestro corazón a Él, que pongamos en orden nuestra vida, que realmente, hermano, deseemos volver a casa, realmente que nuestro corazón siempre haya la intención de obedecer, de hacer lo correcto delante de Él. No hay cosa más agradable a nuestro Padre Celestial, hermano, es que nosotros reconozcamos nuestra vida, pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra de bendición, una palabra que nos guíe, una palabra que nos alimente, que nos fortalezca. El Señor puso en mi corazón mirando leyendo en esta mañana, me llama la atención una palabra que el Señor puso en mi corazón en esta mañana, hermano, qué tan importante nosotros entender que nuestra vida, hermano, siempre tenemos que mirar nuestra condición todos los días. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles para la fe en cuanto al Señor, tiempos muy peligrosos, tiempos donde la acusación en nuestro corazón, la acusación, hermano, directamente a nuestra vida, los hombres, los hijos de Dios serán acusados, pero más por el corazón. En veces hoy nos hacemos una pregunta, hermano, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará en nuestra vida? La Escritura, leyendo esta parte en la Escritura nos enseña, dice que ¿quién nos condenará? ¿Quién nos, hermano, nos acusará? Leyendo un pasaje en esta mañana, el Señor pone en mi corazón, hermano, de hablarles algo de que quién es aquel que puede acusarnos, quién es aquel que puede condenarnos, quién es aquel que puede hacer de nosotros una vida tan especial. Dice, en el 32 dice, en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Me llama la atención esta palabra que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es que los justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún en quien también resucitó, el que además se sienta a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién es el que nos va a acusar? ¿Quién es el que nos va a condenar? Me llama la atención porque hace una pregunta. La pregunta es, ¿quién es el que nos va a acusar? ¿Quién es el que nos va a condenar? Por acá dice, porque hay aquí mucha enseñanza sobre esto, pero quiero agarrar esta línea sobre las cosas que realmente nos hacen sentir bien. Porque en el Señor, hermano, dice, usa dos palabras, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? En el libro de Juan, hermano, en el libro de Juan, en los evangelios de Juan, el 3, versículo 17, nos enseña algo, que el Señor no vino a juzgar, Él no vino a condenar. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
En el que cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Dice, ¿quién nos condenará? Acá dijo el Señor, y esta es la condenación que vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, y esta es la condenación, que amaron los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire que también cuando aquella mujer sorprendida en adulterio, hermano, el Señor le dijo que el que esté libre, a los dos hombres le dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero también le digo, ¿quién es el que te acusa? Le dijo el Señor, ¿quién es la que te acusa? ¿Quiénes son los acusadores? Y luego él le dijo, vete, ni yo te condeno. Ahí estaba, pero luego estaremos hablando sobre esto después, hermano, porque quiero enfocarme aquí a que quién nos acusará, quién nos condenará, porque hizo una pregunta, ¿quién? Entonces, acá dice, hermano, que no había quien nos condenara, no había quien nos acusara, hermano, al menos de parte de Dios todavía el hombre, todavía el Hijo de Dios, gozamos de una gracia, gozamos de una misericordia. Gozamos de un tiempo donde podemos correr al trono de la gracia y de la misericordia a buscar el pronto socorro. ¿Cuánto hombre está siendo condenado? ¿Cuánta mujer está siendo condenada? Muchas veces el hombre, hermano, diciéndoles a las personas, ¿verdad? Por eso no es bueno. Muchas veces el hombre se complace a sí mismo, se apacienta a sí mismo. Cree que todo el tiempo tiene la razón delante de Dios y no es así. Por eso, hermano, en este tiempo mucha gente estará condenando a los hijos de Dios. Los estará condenando. Por eso cuando usted escucha a esos predicadores decir, esos son hijos del diablo, ustedes hijos hijos del diablo, desgraciados, se van a ir al infierno, ustedes van a terminar en el infierno. Esas personas están condenando a las personas. Créame que ese tipo de enseñanza, ese tipo de actitudes no viene de parte de Dios. Pero acá dice algo tan interesante. Dice, ¿quién los acusará? ¿Quién los condenará? Nosotros en veces nos complacemos a nosotros mismos. Nos apacentamos a nosotros mismos. Creo que el único que tiene la razón en todo en toda nuestra vida es Dios en nuestra vida. Por eso, hermano, en nuestra vida tenemos que reconocer dos cosas para no ser condenados. Acá dice que dice que esta es la condenación, que amaron más las tinieblas. Eso representa entonces que hay hombres que se van a inclinar más a lo malo que a lo bueno. Pero déjeme decirle que nuestra vida tiene que tener un balance. Nuestra vida como hijos de Dios, en veces hemos sido justificados en Cristo. En vez Dios nos justifica, nos hace justo, nos hizo justo delante de Él por su sangre preciosa, nos hace justo por medio de la fe. Pero hermano, pero también somos pecadores, también pecamos, también nos equivocamos, también fallamos, también desobedecemos, nos rebelamos en veces al Señor. Eso nos hace también a veces cuando actuamos en contra de un prójimo, cuando nos levantamos en contra de una persona, nos hacen ser personas malas. Nos hace ser personas malas. Cuando hay chisme, murmuración, división, críticas, nos hace y que se destruye muchas veces una obra, hermano, por causa del chisme, por causa de la murmuración, de la crítica, se destruye una obra si esa es una persona mala. O aquella escritura dice en Romanos 1:28, dice, hermano, o aquellos a quienes no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Están intestados, están llenos de maldad, de malos pensamientos, sin misericordia, implacables. Y empieza a decir una lista, son 18 características.
de maldad en el corazón del hombre. Pero muchas veces nosotros tenemos, nuestra vida como hijos de Dios tiene un balance. Dice, ¿quién acusará? ¿Quién condenará a los hijos? Mire, en veces hacemos las cosas bien y en veces hacemos las cosas mal. Esa es la vida, o sea, esa es nuestra vida, hermano. Pero hay que tener un balance en nuestra vida, que cuando le hacemos las cosas bien, hay que darle gracias a Dios, porque nos permitió, nos ayudó a hacer las cosas bien. Pero cuando hacemos las cosas mal, hermano, tenemos que reconocer que no hicimos las cosas mal. Porque acá dice, ¿quién condenará? Porque estos hombres, dice, amaron mal, o sea, se inclinaron más al mal. Eso quiere decir que cuando alguien se inclina más a las tinieblas, alguien se inclina más al mal, su pecado no reconocerá. Por eso las tinieblas representa a alguien que oculta su verdadero yo. De otra manera, ¿cómo sería nuestra vida, hermanos, si nos sintiéramos todo el tiempo justos? Toda aquella persona que se cree todo el tiempo justo, una persona que cree que no peca, una persona que cree que no falla y se cree en sí mismo justo, hermano, esa persona está en tinieblas. Está en tiniebla, hermano. No está en la luz, está en tinieblas, porque se cree demasiado justos, porque se cree demasiado bueno, porque se cree demasiado perfecto, porque se cree que no peca. Se inclinó hacia un lado. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que entender que nuestra vida siempre tiene que haber un balance. En veces hacemos las cosas bien, en veces hacemos las cosas mal. Pero si nosotros nos inclinamos solamente a creer que somos justos, es porque el hombre dice, y esta es la condenación que vino al mundo, y los hombres, dice, amaron las tinieblas más que la luz. Y amar las tinieblas significa ocultar la luz. Significa, hermano, ocultar nuestra parte mala. Ocultar nuestra parte mala. Me llama mucho la atención porque porque yo iba a predicar un poquito sobre la condenación, hermano, sobre quién nos acusará, pero cuando yo veo esto que el Señor llama a mi corazón, hermano, sobre la inclinación hacia las tinieblas, me llama la atención, pero que en nuestra vida debe de haber siempre un balance. No debemos de amar las tinieblas, debemos amar la luz. Pero acá dice en el libro de Éxodo 9, versículo 27, dices, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Mira, a un faraón, hermano, a un faraón reconoce delante de Moisés y Aarón un pecado. A pesar de que el faraón, hermano, tenía un corazón duro, Dios había endurecido el corazón de faraón, hermano, porque Dios quería, hermano, cuando Él quiere derramar su misericordia, pero Él cuando quiere endurecer el corazón de alguien, hermano, que no reconozca el pecado, porque lo mire, hermano, me voy a salir un poquito del tema. Cuando a alguien Dios le endurece el corazón para no reconocer su pecado, para no reconocer que está mal, le van a dar muchos varazos. Va a venir mucha corrección a su vida, va a venir muchos tratos a su vida. Sin tratos no hay cambios. Entre más nos aferremos que tenemos la razón, más duros van a ser los trancazos. Por eso, mire, aún Faraón reconoce, dijo, he pecado esta vez. Reconoce. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos, dice. Oh, hermano, siempre tenemos que reconocer que ni justos
ni demasiado justos ni demasiado pecadores. Por eso vean lo que dice en el libro también de Job. ¿Será el hombre más justo que Dios? Hace una pregunta. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Creen que nosotros somos más limpios que Dios? ¿Creen que nosotros somos más justos que Dios? No. No, hermano. Si nosotros no entendemos que tenemos que tener una balanza en nuestra vida, que cuando hacemos lo bueno le damos gracias a Dios y cuando hacemos lo malo tenemos que pedir perdón y reconocer, porque cuando una persona no reconoce cuando se equivoca, cuando hace las cosas mal, hermano, es porque Dios le endureció el corazón o porque se inclinó a las tinieblas, ama más las tinieblas, y las tinieblas es tener un corazón duro. Amó más las tinieblas, ahorita lo vamos a ver. Por eso también en el libro de Job, por eso dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será que todo el tiempo no falla? ¿Será que todo el tiempo no se equivoca? ¿Será que todo el tiempo está limpio? Eso es una tiniebla. Eso es amar las tinieblas. Porque ocultaron la luz, y la luz es la enseñanza, la luz sus mandamientos. La luz es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el libro de Job 10, versículo 13, vean lo que dice. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si pequé, no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido, si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Miren que me encantó este versículo, hermano. Porque cuando uno lee, puede uno leer, hermano, pero cuando Dios te lleva a observar el versículo detenidamente, o te llamas la atención de muchas cosas. Por eso se llama revelación, porque te llama entiendes lo que Dios quiere mostrarte, hermano. Pero dice, vuelvo a repetir, estas cosas dice, tienes guardadas en tu corazón. Le dice, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por inocente, no me tendrás por limpio. Si yo soy malo, ay de mí. Mira que Job reconoce, si fuera justo, cuidadito me vaya yo a sentirme, a levantar mi cabeza, porque tú me vas a destruir. Lo que está diciendo, si soy pecador, ay de mí delante de ti. Y si me creo justo, delante de ti, ¿qué es lo que le estaba diciendo Dios a Job a Dios? Tú me vas a humillar. Tú me vas a humillar. El que diga yo soy justo, soy bueno, no peco, no le hago mal a nadie, será humillado delante de Dios. Porque quiere tener una actitud como solo Dios la tiene. Y eso son tinieblas, eso es inclinarse a las tinieblas, eso es amar las tinieblas. El que ama las tinieblas se cree justo. Se cree que, hermano, porque esconde hacia un lado la luz. Mira qué interesante, que nuestra vida debe de mantenerse en las dos situaciones. También la Escritura nos enseña, pero mira lo que dice, si soy pecador, mira, si yo me llego a parar delante de ti, me creo justo, Dios nos va a destruir, hermano. Dios nos ha tenido mucha misericordia y paciencia con nosotros. Muchas veces nos hemos sentido también, hermano, aún haciendo lo malo, y Dios no ha derramado su ira sobre nosotros. Pero acá dice, hermano, que el sentirse justo, el sentirse libre de pecado, es claro que podemos sentirnos libres de pecado cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada.
Pero cuando nosotros, hermanos, nos sentimos por voluntad propia justos y no nos sometemos a la justicia en el cual Dios nos hace justos, ¿por qué crees, hermano, que en el libro de Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, no tuvo relevancia ni poder al decir Dios al Señor le hablando a las iglesias, le dijo, pero tienes estas cosas buenas. Le digo, tú eres una buena persona. Tú eres, así me gusta que hayas hecho. No lo dice el Señor. Pero luego le dice, pero tengo estas cosas en contra tuya. Le digo, arrepiéntete. Mira, 5 veces, hermano, Dios reprende al hombre. Lo reprende, hermano, 6 veces, perdón, hermano, lo reprende bien duro y le hace ver que se arrepienta. Y le hace ver que va a traer una consecuencia en su vida por creerse justo y por haber desechado que el hacer las cosas bien, y aunque haga cosas malas, pesaban más las cosas buenas. No es así, pesan más las cosas malas ante las cosas buenas, porque el Señor le dijo, yo tengo estas cosas contra tuya. ¿Qué le estaba diciendo? Esas cosas buenas tú las hiciste por tu cuenta, pero las cosas buenas eran dejar de hacer el mal. Si queremos hacer cosas buenas en el Señor, entonces tenemos que mirar qué cosas están mal en nuestra vida para hacerlas correctamente. Hacer las cosas bien no son las cosas que a nosotros creemos como un ejemplo muy trivial o muy común, como ayudar a una persona, darle dinero por si tiene hambre, o darle una ropa, darle, hermano, invitarlo a comer, o cruzar a una ancianita en la calle, o hacer un favor a alguien y hacerte sentir que hiciste algo bueno. No era eso, sino que realmente lo bueno es dejar de hacer lo malo. Eso es lo bueno, dejar de hacer lo malo. Y andar en la obediencia es lo que a Dios le agrada. Por eso Job dijo, ay de mí si soy delante de ti un pecador. Y si me creo justo, mira, Job hace un balance, que si hace lo malo, que si peca, y si se cree él justo delante de Dios, Dios lo podía destruir, ya sea por creerse justo y por ser pecador. En cualquiera de las dos cosas, Dios lo destruiría. Por eso, hermano, si somos pecadores delante de Dios, tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón. Si hemos pecado, hay que pedirle perdón. Por eso la Escritura dice que el que se enalteciere, por eso Job dice, si fuere justo, no levantaré mi cabeza, porque eso es como enaltecerse. Enaltecerse, por eso los fariseos dicen que caminaban con la cabeza en alto. Si fuere justo, dice, mi cabeza y se alzare, dice, cuan león tú me casarías. Por eso no debemos nosotros de alzarnos una actitud de ser, hermano, de entender que es que somos justos. Hermano, justo es un hombre que sabe reconocer sus errores. Justo no es aquel que no peca, justo es aquel que sabe reconocer sus errores delante de Dios. Es aquel que sabe reconocer sus equivocaciones, es aquel que sabe reconocer que es un pecador, es aquel que sabe reconocer que falló, es aquel que sabe reconocer que en veces no hace las cosas bien. Ese es un justo humillado delante de Dios. Por no tener una actitud de humildad, porque solo Dios es justo. Si alguien no se postra, si alguien no dobla su rodilla delante de los demás, es Dios. Por cuanto Él es justo, por cuanto Él es el único santo, por cuanto es el único perfecto, por cuanto es el único bueno, por cuanto Él es el único limpio, Él es puro, y que en Él no hay nada de maldad.
Pero vean lo que dice en el libro de Eclesiastés 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad, dice, alarga. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué? Porque habrías de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes de tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Miren qué rico. Dice, no seas demasiado justo. O sea, no te sientas demasiado bueno. Hay que reconocer. Por eso el hombre que dice, yo también fallo, yo también me equivoco. Es bueno que reconozcamos siempre, pero cuando digamos yo siempre fallo, yo me equivoco, yo reconozco que siempre, también peco, ya sea en palabra, en actitudes, en acciones, en el cuerpo. Dice, no te creas demasiado justo, ni te creas demasiado sabio con exceso. ¿Qué está diciendo? Tienes que entender que en veces somos hasta necios, hermano. O somos, la palabra necio significa tonto, significa ignorante, significa, hermano, ignorante porque desconocemos las cosas escritas. Necio también viene de una palabra muy dura que se llama estúpido. Y en veces creemos que ofendemos, hermano. No, son palabras que hay que interpretarlas y decirlas. La palabra necio también significa insensato. No seas demasiado justo. O sea, no creas que todo el tiempo lo haces bien. No seas demasiado sabio. No crees que tú nunca te equivocas en las escrituras. No crees que todo el tiempo haces las cosas demasiado bien. Porque, ¿qué dice? Porque habrás de destruirte. Oh, hermano, esto sí está interesante. No hagas mucho mal, ni seas insensato. Mira, hasta lo que está diciendo, mira, no hagas mucho mal, no está diciendo haz poquito. No, en veces en nuestra ignorancia nos equivocamos, hacemos males, ofendemos, dañamos, herimos. En veces sin querer, hermano, por nuestra demasiada justicia. Hay gente que demasiado, hermano, daña la vida por creerse demasiado justo, bueno, que no peca, hermano. Y se atreven a condenar la vida de los demás. No seas demasiado insensato, o sea, no seas demasiado necio. O sea, busca la sabiduría, trata de buscar el entendimiento, busca aprender. Porque, ¿qué dice? Porque habrás de morir antes de tu tiempo. 1. ¿Puede Dios destruirnos? O sea, ¿podemos destruirnos o podemos morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto. Y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Oh, esto está interesante. Hermano, nuestra vida, en veces somos sabios, en vez de que reconocer que somos necios, que no sabemos hablar, que nos expresamos mal, que no debimos haber expresado de esa manera, que no nos creamos demasiado justos, que nosotros no pecamos, siempre pecamos. De hecho, todos los días pecamos, porque si Dios nos manda a ponernos a cuenta y no lo hacemos, pecamos. Si dudamos, pecamos. Si nos alejamos y nos apartamos, pecamos. Si no leemos, pecamos. Si no lo buscamos a Él, pecamos. Todo el tiempo estamos pecando. Pero si nosotros no creemos que nosotros no he pecado, yo estoy justo, es un hombre que se inclinó a las tinieblas. Ama las tinieblas. Cuando hablamos de justo, nos estamos diciendo, hermano, que será una persona que, cuando un justo
no significa una persona buena con los demás, sino que es una persona aprobada por Dios. Justo significa una persona aprobada por Dios, como lo hizo con Job, como lo hizo con Noé, con Moisés, con Abraham, con todos los siervos en el Antiguo y Nuevo Testamento, en la cual la Escritura dice que también nosotros fuimos justificados por medio de la fe, también fuimos justificados al recibir a Cristo en nuestra vida, pero también la Escritura dice que fuimos justificados como Abraham por medio de la fe. Dice que se le contó por justicia, hermano, al ser obediente a la palabra. Todo aquel que es obediente a la palabra se le toma por justicia, se le toma como un hombre justo. Se le toma como un hombre justo. Por eso dice que Noé, Abraham, Moisés, todos ellos, hermano, hallaron gracia delante de Dios. Fueron considerados justos, fueron considerados rectos, fueron considerados perfectos. Pero eso Dios lo dijo. Pero si miramos un poquito detalladamente la vida de cada uno de ellos, eran como cualquiera de nosotros. Fallaban, se equivocaban, cometían errores, pecaron. Pero delante de Dios tenían una vida de justicia perfecta, hermano. Dios no los condenó, Dios no los acusó. Sabían ellos que aquí adentro de nuestra vida hay algo que nos acusa. Definitivamente, en veces no debemos de sentirnos ni muy malos, ni tampoco debemos de sentirnos ni muy buenos. Tampoco debemos de sentirnos ni que todo lo sabemos, pero tampoco debemos sentirnos muy ignorantes, muy necios, muy incapaces de aprender. Eso no es correcto. Eso dice aquí, porque no dice, porque cuando nosotros no buscamos nosotros, ¿acaso la Escritura no dice en el libro de Oseas 4, versículo 6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento? ¿Acaso pereció significa morir? ¿Acaso no murieron porque ellos no buscaron, hermano, la enseñanza? ¿No buscaron el aprender? ¿No se metieron en la Escritura a aprender y a buscar las cosas de Dios? Que dice aquí, no hagas mucho mal porque habrás de morir antes de tu tiempo. Oh, hermano, quiere decir que aún no buscar la palabra, aún no buscar la sabiduría, aún no entender que en nuestra vida no solamente somos buenos, sino que también fallamos y nos equivocamos. Las personas, dice que mueren antes de tiempo. Y aquellos, dice que se creen demasiado justos, se creen demasiado sabios, lo único que provoca en su vida es destrucción. Destruyen su vida, destruyen su matrimonio, destruyen su familia, destruyen una iglesia, destruyen todo, querido hermano. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Qué tan importante entonces mantener un balance? Siempre reconocer que ni todo lo sabemos, pero que tampoco no sabemos nada. También hay que reconocer que ni somos de más, no hacemos las cosas bien, pero tampoco hacemos las cosas tan mal. Hay que reconocerlo. Algunos dicen mueren antes y otros se destruyen. Por eso cuando una persona está todo el día, yo hago bien y estoy bien y se aferra de que está bien, empieza la destrucción. Mira, hasta por no aprender, la gente muere antes de tiempo. Eso lo dice en Oseas. Y eso lo dice aquí en el libro de Eclesiastés 7, versículo 17. Por más que le estés enseñando, le estés diciendo y no quieren aprender y quieren mantenerse en ese estatus de necios, de insensatos, de tontos, hermano, lo que dice aquí la Escritura, una falta de sabiduría los va a matar. Por eso, hermano, cuando hablamos de justo, vuelvo a repetirle, hermano, no estamos diciendo de una persona que es buena con los demás.
sino de ser aprobados por Dios. Definitivamente no debemos de sentirnos ni muy malos, ni tampoco muy buenos, ni tampoco muy justos, ni tampoco que no sabemos nada. ¿Por qué nos atraerá consecuencias a nuestra vida? Y mira que cuando nosotros nos creemos, ¿por qué dice esto? Aquí en el libro de Juan, primera de Juan 1, nos enseña a tener el balance. Nos enseña a tener un balance. Y eso es importante, que tengamos un balance en nuestra vida. Primera de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí nos hace, si decimos. Eso es interesante, porque eso no lo dice Dios, eso lo decimos nosotros. No nos seamos demasiado justos, porque puede venir destrucción a nuestra vida o podemos morir. Aquí habla de dos cosas, de lo que decimos que hacemos y de lo que decimos que hemos aprendido. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si nos creemos demasiado justos y alguien dice, yo tengo comunión con Dios, mi Dios está conmigo y siempre está conmigo, y dice, y no reconoce que también anda en tinieblas, que también se aparta, se aleja de Dios. A la gente le preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te está yendo tan bien si estás lejos de Dios? Hermano, pero Dios está conmigo. Yo oro, yo me levanto y Dios sabe que Él está conmigo y que yo siempre oro y leo la palabra. Hermano, yo no necesito ir a la iglesia porque yo con eso estoy bien. Acá dice que porque se inclinó a ser demasiado justo y no está reconociendo. Es como decir, tiene razón hermano o tiene razón persona, como quieran llamarle. Ciertamente me falta buscar a Dios, no estoy congregándome, aunque le estoy diciendo que no es lo mismo. Deben de reconocer esa parte negativa, esa parte mala. Deben de reconocer de que no tienen comunión con Dios, de que no están cerca de Dios, de que viven lejos de Dios. Deben de reconocerlo. Pero cuando alguien se inclina demasiado justo, acá dice que no es de justo, sino que está en tinieblas, aman más las tinieblas, se cree justo, se cree que todo el tiempo Dios está con él, pero nunca hace lo malo. Acá dice, mentimos. Dice mentiras, el que dice que Dios está con él, dice que Dios lo respalda. Por eso la Escritura dice que solamente Dios respaldará, solamente Dios estará con alguien si practica la verdad, de lo contrario, miente. Yo oro a mi Dios, yo le oro y Él sabe mi vida y Él está conmigo. Pero si practica también las tinieblas, miente, no practica la verdad. Porque acá dice, si decimos, no está diciendo... No dice, si yo digo también que estoy en tinieblas, a veces me meto con Dios, pero también reconozco que me equivoco, reconozco que también me alejo de Dios, a veces me molesto. Oye, hermano, eso es bueno. Nos va a traer Dios la misericordia de Dios, nos va a traer a nuestra vida la paciencia de Dios, nos va a traer a nuestra vida que Dios, hermano, nos ayude a cambiar. Pero dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con el otro, y la sangre de Cristo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué ventaja tenemos si reconocemos las dos partes? Por eso vuelvo a repetirte que ser justo no es hacer las cosas bien. Hermano, no fallar. Justo es reconocer que estamos mal para hacer las cosas bien. A esto se le llama ser justo.
Justo no es por ser bueno, sino por reconocer en veces que mentimos, o porque hemos pecado, o porque hemos fallado, o porque, hermano, porque de ahí viene el perdón. Cuando nosotros pedimos perdón, ¿acaso no nos limpiamos? Y cuando pedimos perdón, ¿acaso Dios no nos justifica con su sangre preciosa? ¿Acaso cuando nosotros pedimos perdón, Dios no nos santifica? Porque la sangre de Cristo, hermano, está operando en nuestra vida. ¿Acaso cuando nosotros nos limpiamos de todo lo malo, no viene el Señor y nos hace, hermanos, ser dignos de estar delante de Él? A esto se le llama ser justo. Nos apegamos a la justicia. ¿Qué es a la justicia? A la forma correcta como Dios determina que una persona sea llamado justo, bueno, perfecto, santo. Pero si nosotros decimos, no, Dios está conmigo, y no reconocemos la otra parte, que no tenemos comunión con los demás, no nos gusta la comunión con los demás, que a nosotros nos caen mal las personas, que a nosotros nos gusta ser chismoso de murmuración y tenemos división con los demás por causa de la boca, que dicen la verdad no está en él. ¿Por qué la gente no reconoce? Así como las demás personas reconocen, pues yo tomo, yo fumo, yo cometí adulterio, yo hice esto. ¿Por qué la gente no reconoce entonces? Yo soy un chismoso, un murmurador, yo soy alguien que se pelea, yo soy alguien que soy una rebelde, yo soy alguien que comete división, yo soy el que cometí una rebelión. ¿Por qué no la gente no reconoce eso? Pero los demás sí, hay que descubrirlos, hay que desenmascararlos. Pero ¿por qué esta parte no? ¿Por qué no dice, a mí me cae mal fulanito, a mí me cae mal fulanita? Yo no puedo ver a tal persona. Dice que tiene comunión con Dios, pero con los hermanos no. El que dice que ama a Dios debe también amar a su hermano. Dice que miente, se inclinó a las tinieblas. Se inclinó a las tinieblas, porque se creyó demasiado justo. El hombre que se cree demasiado justo no está en la luz, está en las tinieblas. El que se cree demasiado sabio no está en la luz, está en las tinieblas. La única manera de saber si estamos en un balance delante de Dios es que reconozcamos siempre. Nos haga sentir cuando hacemos lo correcto, pero cuando hacemos lo malo, reconozcámoslo. De esa manera Dios estará con nosotros. En el versículo 8 dice, si decimos que no, por eso tenemos que hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien y reconocer. Es más, hermano, hacemos más cosas mal que bien. Así de sencillo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos yo no peco, no, yo no tengo por qué pedir perdón porque yo no peco, yo no reconozco que fallé, yo no fallé, yo no me equivoqué, yo por qué tengo que pedir perdón. Entonces, ¿qué dice la Escritura? La verdad no está en él. ¿Y qué pasa cuando alguien, hermano, no reconoce ningún tipo de pecado? Puede haber una persona en la vida que todo el tiempo es, pero es que yo no tengo por qué pedirte perdón a ti, yo tengo que pedirle perdón a Dios porque solamente Dios es el que perdona pecado. Pero si su actitud es la misma, Jesús dijo algo, si tú ves a tu hermano cometer pecado, pídele a Dios, pero también la Escritura dice que si tú traes tu ofrenda delante de Dios y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele, que dice disculpa o perdón. Ve y pídele perdón y luego vienes y presentas tu ofrenda. Hermano, ¿eres demasiado justo? ¿Eres demasiado justo, santo para como no cometer pecado? Solo uno es santo. Solo uno es perfecto. Si decimos que no tenemos pecados y no somos capaces de reconocer nuestros pecados y ir a pedir perdón cuando nos equivocamos, nos engañamos a nosotros mismos, y que dice, y la verdad no está en nosotros. Por eso es importante correr a Cristo, hermano, y pedirle perdón por nuestras fallas. Pecamos, eso es bueno, hermano. Si no queremos morir, no queremos ser destruidos por esta actitud
de que nosotros no podemos ser ni solamente justos ni solamente sabios, ni tampoco podemos ser demasiado insensatos, no querer nada con la sabiduría, con entender y aprender, ni tampoco queremos, hermano, tampoco ser muy malos. Ni muy malos, ni muy insensato, ni muy justo, ni muy hermano, ni muy sabio, porque traerá destrucción y traerá muerte a nuestra vida. Un balance. Un balance. Siempre estaremos en ese balance. Siempre. Si lo reconocemos, Él nos perdona. Dice en el 9, dice, si confesamos nuestro pecado, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo reconocemos, Él nos perdona y nos limpia de esa maldad que hay en el corazón, hermano, que nos hace y nos hará sentir bien el haber pedido perdón. Nos hará sentir bien, hermano, el haber hecho lo correcto. Aún en lo malo, pidiendo perdón, nos hace sentir bien. Y si hacemos lo correcto en la obediencia, nos hace sentir bien. Por eso tenemos que tener un balance. Todo lo que nos haga sentir bien es pedir perdón. Es reconocer nuestros errores. Nos hace sentir bien o ser obediente a la palabra. Y cuando hacemos lo malo y corremos a ponernos a cuenta, nos hace sentir bien. Eso se llama ser justo. Porque cuando hacemos lo malo, ahí entendemos que no somos muy sabios, porque el sabio ve venir el mal y se aparta. Ahí cuando nos equivocamos, reconocemos que nos faltó sabiduría. Cuando hacemos las cosas bien, cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, nos equivocamos también. En veces hay más maldad por creer que estamos bien que cuando estamos mal. Si decimos, dice en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjese, hermano, si decimos que no hemos pecado, una cosa es, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos. En el 10, si decimos que no hemos pecado contra Él, el primero significa contra el prójimo, pero el segundo es, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. El segundo se refiere a que no hemos pecado contra Él. Cuando nosotros desobedecemos la palabra en una falta de misericordia, en una falta de perdón hacia la vida de los demás, hermano, y los condenamos, nosotros somos pecadores. Es como decir, todos pecan menos yo. Y por eso no reconozco mi error. Cada quien debe de saber que peca. Para ellos no existe el pecado. Para ellos son muy justos. Cuando un hombre en sí mismo, no reconoce que peca delante de Dios, a Dios le está diciendo mentiroso. Se está comparando a Dios, hermano. Y eso sí le molesta a Dios, porque solo Dios es justo, solo Dios es santo. Pararse delante de Él y no reconciliarse con los demás, con Él, es muy grave, porque se inclinó a ser demasiado justo. Se inclinó a ser demasiado, porque a esto se llama amar las tinieblas. Allí en 1 de Juan 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo conozco a Dios, yo conozco a mi Señor y no guarda sus mandamientos, no las obedece, el tal es mentiroso y no guarda sus mandamientos. O sea que el que dice que obedece, no, yo obedezco a Dios en todo, yo estoy haciendo las cosas bien y la palabra dice, hermano, pero acá dice, si dice y no guarda, no es obediente a la palabra, no está en él, entonces la obediencia a Dios. El que dice que conoce a Dios y el que sabe cómo actúa Dios y no obedece al Señor es un mentiroso. Está mintiendo, le está mintiendo a Dios. La palabra no está en él. Se cree demasiado justo, se cree demasiado perfecto, se cree, hermano, que hasta Dios está de su lado cuando se cree demasiado justo.
No hay una parte en que falla. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque le obedecemos y guardamos la palabra. De esa manera nos sostenemos de que hicimos lo correcto. Aunque nos acusen, aunque nos condenen, hicimos lo correcto. En versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Ahora vean lo que dice ahí en el 9, 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que no ama a su hermano permanece en la luz. Dice el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Que es lo que estaba diciendo, el que dice que está en la luz y aborrece a alguien, critica a alguien, el que dice que está en la luz, que entiende todas las cosas de Dios, pero odia, habla mal de los demás, siente rencor, es rencilloso, es peleonero, no le habla a los demás, siente desprecio o siente un coraje hacia los demás, está en tinieblas. No se compadece del pecado de los demás, no siente, hermano, lo que está pasando a los demás, está en tinieblas. Porque le desea que le vaya mal o que acabe mal. Porque tinieblas significa ruina, desastre, destrucción, soledad, tristeza. Pues que se quede solo, pues que se quede sola, que termine mal, te va a ir mal. Dios habita en la luz. Lo que quiero decir, hermanos, es que es muy fácil decir, es muy fácil. Acá dice, el que dice. Es muy fácil decir, soy justo. Es muy fácil decir, lo sé todo. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir yo sé lo que hago. Es muy fácil decir yo soy justo. Es muy fácil decir no tengo pecado. Es muy fácil decir yo digo la verdad. Es muy fácil decir yo tengo razón. Es muy fácil decir Dios está conmigo. Otra vez es muy fácil decir no, a mí nadie me cae mal. Yo los amo a todos. Es muy fácil decirlo. Pero el que no reconoce que se equivoca está en las tinieblas. Por eso el que dice, en la escritura dice que ellos dice, el que dice su propia gloria busca. ¿Acaso no le pasó eso al querubín? Que se creía bueno, se creía perfecto. Dice que hasta que se halló la maldad en él. ¿Qué estaba diciendo? Él ocultaba la otra parte. La parte de la luz que tenía que traer a la luz. Su corazón, hermano. Porque el que dice es aquel que vive bajo la apariencia. La apariencia, por eso hay que reprender toda obra de las tinieblas. Y toda obra de las tinieblas es la apariencia. Por cuanto por fuera es perfecto, pero no reconocía lo que era por dentro. Se creía demasiado justo, se creía demasiado sabio. Por eso el Señor le dijo en Ezequiel 28, por tu sabiduría y porque te creías perfecto, caíste. Yo te eché del monte. Se creía muy sabio, se creía muy justo, nunca reconocía sus pecados y nunca reconocía. Y creía que todo lo sabía. Que cuando actuaba lo hacía bien. Oh, hermano, nunca se equivoca, nunca peca. La maldad estaba del lado de las tinieblas. ¿Acaso no le trajo destrucción? ¿Acaso no le trajo muerte al querubín? Porque creyó que la vida del creyente es solamente inclinada a creerse bueno, a creerse justo, que no falla. La vida de un hijo de Dios no es así. Siempre en nuestra vida debe de haber un balance. Cuando hacemos lo bueno, algo agradable al Señor, nos vamos a sentir bien por dentro, hermano, por haber hecho algo correcto, por haber obedecido al Señor. Pero cuando hacemos lo malo, nos vamos a sentir mal. Sabemos que hicimos lo malo y tenemos que reconocerlo y pedir perdón. Así funciona nuestra vida todos los días. De otra manera, seríamos muy justos, nos creeríamos muy justos, nos creeríamos muy sabios, cuando en realidad estamos haciendo lo malo y estamos siendo insensatos. O sea,
necios en nuestra vida. Por eso dice en Romanos 1, dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y por creerse demasiado buenos, terminaron siendo malos. Termino con esto. Primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguremos nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La versión Ausejo dice: en esto conocemos que somos de la verdad. Tendremos la conciencia tranquila ante Él, aun cuando nuestra conciencia nos reprenda, porque Dios es mayor que nuestra conciencia. La versión dice, en la versión internacional dice: esta será la señal de que pertenecemos a la verdad, que estamos en la verdad, y podemos sentirnos seguros en la presencia de Dios. Que si alguna vez nos acusa la conciencia, Dios es más grande que nuestra conciencia. Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece la confianza en Dios. La versión de Dios habla hoy dice: pero si podemos sentirnos seguros, dice, delante de Dios, pero si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón. Nos acusa, nos reprende. Acabo con esto. En esto conocemos que de la verdad somos, y delante de Él aprobaremos nuestro corazón, dice. Pero si nos condenara el corazón, por cierto, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todo. Aún así, dice, hermanos, y si el corazón nos condenare, confianza tenemos en Dios. Dice la otra versión: si aún nos sentimos culpables, Dios es superior. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios en plena confianza. Si nos sentimos culpables, pidamos perdón. Y si no, dice que la única manera de no sentirnos culpables es que obedecemos a la palabra, hermano. Es que obedecemos. No somos justos por creerla por sí solos, sino porque obedecemos la palabra. Porque andamos en la palabra. Nos esforzamos por andar en la palabra. Si nuestra conciencia, nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios. ¿Qué está diciendo? Tengamos mucho cuidado, porque si creemos esa confianza que estamos haciendo lo correcto, y decimos que nosotros estamos bien con la boca, pero nuestro corazón nos está reprendiendo, nos está diciendo que hicimos las cosas mal, nos sentimos culpables, hermano, nos sentimos con culpa, nos sentimos que algo salió mal, nos sentimos, hermano, que cometimos un error, nos sentimos, hermanos, tan tranquilos de haber hecho algo. Entonces la Escritura dice que somos culpables. Y si nos sentimos culpables, no querramos entonces entender que hicimos las cosas bien, que somos muy sabios, que fuimos muy inteligentes. No, hermano. Si nos inclinamos solamente a creer que somos justos, y no entendemos que a veces hacemos las cosas mal. Si creemos que somos demasiado sabios, y en veces no creemos que nos equivocamos, que en veces somos necios al no saber lo que decimos, estamos muy mal. Nuestra vida es un balance. Nuestro corazón nos acusa de haber hecho lo malo. Si con nuestro corazón nos acusa de haber hecho lo malo, reconozcamos que hicimos algo mal. Y cuando hacemos las cosas bien, solamente es por obediencia a la palabra, no por hacer cosas buenas. Que Dios bendiga esta mañana tu vida donde quiera que estés. Siempre hay un balance en tu vida. Revisa tu corazón, aunque tú digas que estás bien, pero ¿qué dice tu corazón conforme a la obediencia, conforme al temor a Dios? Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Ponte a cuentas con el Padre. Ponte a cuentas. No te creas demasiado sabio. No te creas demasiado justo. Ni tampoco una persona muy mala. Ni tampoco una persona muy insensata o necia.
porque trae muerte, y cuando se cree uno demasiado justo y demasiado sabio, trae destrucción. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Reconoce delante de Dios que eres pecador, pero cuando haces lo bueno, solamente es por obediencia en la palabra. Que Dios te acompañe, te dé la sabiduría. Reconoce, vuelve a Cristo, hermano, vuelve a Cristo. Siempre seamos personas que reconozcamos. Nunca nos aferremos a creer que somos perfectos, que somos buenos, que somos santos. Solo uno es santo, solo uno es perfecto, solo uno hace las cosas bien. Nuestra vida diaria, o obedecemos o hacemos las cosas mal. Que Dios bendiga tu vida. Ayúdenos a compartir, querido hermano, ayúdenos a compartir. Que Dios te bendiga en esta mañana y que el Espíritu del Señor te acompañe. Ponte a cuenta, reconoce tu vida, pídele perdón al Señor. Recibe a Cristo como tu Salvador. Y les esperamos hoy viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Hermano, visítenos. Juntos cantaremos, adoraremos a nuestro Padre Dios, buscando que Dios tenga misericordia de nosotros y se compadezca de nuestra vida. Acompáñenos, visítenos. Estamos aquí cerca por Santana, hermano. Antes de llegar a Santana, aquí por Santa Isabel, que Dios me los bendiga, visítenos. Si no tiene dónde congregarse, busque dónde congregarse, si está lejos del estado. Si no, les enviamos material, les enviamos doctrina. Si alguien quiere congregarse, recibir esta doctrina, esta enseñanza, con mucho gusto les hacemos llegar la doctrina, la enseñanza, para que se imparta o se abra una obra donde usted esté. Que Dios me los bendiga. Les esperamos mañana también en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones, hermano.